En la sesión de hoy por la mañana también volvemos a, lo repetí ayer y hoy quiero pues agradecer a todo el Hotel Ilunion, que es una maravilla de centro donde estamos, por la atención que nos están dando a todos, y volver a agradecer a los patrocinadores de este congreso, desde Avidity Bioscience, Condri, Lonza, Federación ASEM, Linklater, a FEDER y a Sense, ¿vale? Para que todo este congreso se lleve a cabo de la mejor manera posible. Vale, pues vamos a comenzar la sesión de la mañana. Hoy tenemos en primera ponencia al doctor Rodrigo Álvarez Velasco. Es neurólogo, formado en el Hospital Universitario Ramón y Cajal, doctor por la Universidad Autónoma de Barcelona. Se especializó en enfermedades neuromusculares en el Hospital de Santa Creu de Sant Pau y desde 2022 coordina la unidad de enfermedades neuromusculares del Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid. Su actividad clínica está dedicada al diagnóstico y tratamiento de pacientes con enfermedades neuromusculares. Su investigación se centra también en este grupo de patologías neurológicas, con especial interés en las distrofias musculares y la miastenia gravis, incluyendo la identificación de biomarcadores y desarrollo de registros multicéntricos. Participa activamente como investigador en ensayos clínicos que incluyen la distrofia FSH. ¿Vale? En la ponencia nos va a hablar de los nuevos tratamientos en investigación para la FSH. Muchas gracias. ¿No hay puntero? Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Vengo por segundo año consecutivo a hablar algo similar, que es de los nuevos tratamientos en distrofia facioscapulohumeral, en investigación. Pensaba que venía un poco a repetirme, pero afortunadamente en un año pues han cambiado las cosas, hay muchas novedades. Es una enfermedad que pasábamos años sin ninguna noticia nueva y de repente en un año cambian muchísimo las cosas. Entonces, pues vengo a presentar bastantes cosas nuevas que creo que son de bastante interés. A ver si no pasa la diapositiva. Ahora. Vale, con riesgo un poco de repetirme, con los que hubierais estado el año pasado, que empecé un poco explicando lo que es la enfermedad, las causas, por qué se produce, pero es que creo que es importante conocer bien cuáles son las bases de la enfermedad para luego entender los tratamientos. La FSH no es una enfermedad genética al uso, es muy compleja y de hecho desde hace relativamente bastante poco que conocemos bien los orígenes de la enfermedad, lo que la está produciendo. Y esto ha hecho que no sea hasta hace muy poco que no empezamos a tener tratamientos dirigidos, específicos contra la enfermedad. Entonces, pues voy a detenerme unos minutos. No, ahora ya sí. Sí. Vale. Me voy a detener unos minutos en explicar las causas de la enfermedad para luego que se entienda mejor todo el resto. Como sabéis, la FSH, la distrofia facioscapulohumeral, es una enfermedad muscular de origen genético. Eso quiere decir que el problema está en un gen. Los genes son pues todas las unidades de información que tenemos almacenada en nuestras células y que van a determinar cómo somos, todos nuestros rasgos y cómo funciona nuestro cuerpo, desde el color de nuestros ojos a cómo funciona nuestro hígado o cómo funciona en este caso el que nos interesa, nuestros músculos. ¿Vale? Y toda esta información cada unidad de información básica es el gen que está almacenada en el ADN, que es esta hebra enorme, larguísima, que está dentro de las células y que si vamos al detalle, veis que se pasa para volver al anterior, ahí. Veis que está formado, en realidad la unidad básica son 4 letras distintas, la C, la T, la A y la G, y con estas 4 letras se almacena toda nuestra información.
Por lo tanto, esto va a ser una molécula larguísima, de metros y metros, que la célula tiene que meter dentro de la propia célula y en concreto dentro de la parte más interna y más protegida, que es el núcleo, que mide milésimas de milímetro. Y entonces tiene que empaquetar muy bien todo este ADN, que es tan largo, para que ocupe muy poquito espacio. Es en forma de cromosomas, que los cromosomas pues es este ADN enrollado sobre sí mismo, muy empaquetado, y un poco como si cuando metemos un colchón en una bolsa, pues que no hay que dejar ningún espacio libre. Como está tan almacenado dentro del núcleo, el ADN, la célula le cuesta acceder a él, le cuesta leerlo. Imaginaos, pues eso, es un manual, es nuestro manual de instrucciones, pero está muy cerrado, muy empaquetado, en páginas muy cerradas, y la célula le cuesta llegar a leerlo. Por lo tanto, tiene que pasar por un paso intermedio, que es el ARN, que es una fotocopia de cada capítulo, de cada gen. Y así es una copia mucho más pequeña, va por fascículos y puede salir de la célula más fácilmente. Este es el ARN mensajero. Mensajero porque va a copiarse a partir del ADN y va a ser una copia mucho más pequeña que va a poder salir a la célula, y ahí la célula sí que lo puede leer y puede formar la proteína. Cada gen codifica un ARN distinto que codifica una proteína distinta, y la proteína ya sí que es la pieza que va a formar nuestro cuerpo, la estructura básica que va a formar nuestro cuerpo. Tenemos cientos de miles de genes que van a dar lugar a cientos de miles de RNA mensajeros que van a dar lugar a cientos de miles de proteínas que nos componen. Cada célula tiene que producir sus propias proteínas. No es lo mismo una célula de la piel, que tiene sus proteínas concretas, que una neurona, que tiene las suyas, o que una célula muscular, que tiene las suyas muy específicas. ¿Cómo sabe cada célula qué proteína tiene que producir? Pues bien, esto depende de muchos factores, es muy complicado, pero en gran medida depende de cómo de empaquetado esté el ADN. Si el ADN está muy empaquetado, muy enrollado sobre sí mismo, muy cerrado, ahí la célula no va a poder entrar a formar las fotocopias, el ARN mensajero, que luego va a salir a leerse. Por lo tanto, esa zona se llama silenciada, esa zona no produce proteína. ¿Vale? En cambio, hay otras zonas que están más abiertas, como por aquí, y ahí son más accesibles a la célula para que vaya a leerlas y a formar estas fotocopias de ARN mensajero que van a dar lugar a las proteínas. Esto decimos que estas zonas, los genes que están aquí en estas zonas más desplegadas, se expresan y los otros se silencian. No solo esto tiene que estar regulado en función del tipo de célula, qué zonas están abiertas y qué zonas están cerradas, sino que esto va cambiando a lo largo de nuestra vida. No tenemos las mismas proteínas de pequeños que de mayores, y esto cambia mucho más rápido en el desarrollo embrionario, en la tripa de nuestra madre. Tenemos unas proteínas muy distintas cuando tenemos unos días de vida que cuando ya estamos a punto de nacer. Y una proteína, de hecho hay proteínas que aparecen con unos pocos días de vida, que luego desaparecen, se dejan de expresar y están silenciadas para el resto de nuestras vidas. Este es el caso de la proteína DUX4, que es la que produce la distrofia facioscapulohumeral. Esta proteína solo se produce cuando somos 2 células, 4 células, 8 células como mucho. Y luego desaparece para siempre. Ya nunca más vamos a tenerla en el cuerpo. Va a estar en el ADN, porque eso no cambia a lo largo de nuestra vida, pero no va a expresarse, no va a producir proteína. ¿Qué pasa en la distrofia facioscapulohumeral? Pues en situación normal, que es aquí arriba, el gen que codifica la proteína DUX4 está en una zona que se llama D4Z4, y esta zona está repetida muchas veces. Esto es normal, pasa en muchos genes que están repetidos muchas veces y no pasa nada. Y esta zona, al estar repetida tantas veces, está muy plegada. Hay unos mecanismos que hacen que se silencie, que no se exprese proteína. Aquí veis que en situación normal esta zona está muy empaquetada y no se produce proteína. Si hay menos 10 o menos de estas repeticiones, como pasa en la distrofia facioscapulohumeral, esta zona se abre, se despliega. ¿Vale? Imaginaos un libro que le quitas muchas páginas, pues las páginas se quedan más sueltas, más abiertas. Ahí la célula va a poder ir a leer y entonces sí que se va a producir la proteína. Una proteína que recordemos que solo debe estar producida cuando somos embriones, luego ya no interesa, de hecho produce daño muscular. ¿Vale? Y este es un poco recopilación porque es lo importante que tiene que quedar claro para luego entender cómo funcionan los tratamientos. El DUX4 es una proteína necesaria en el embrión, ¿vale? Ahí está activa siempre, en todos. Luego se silencia, es decir, por este número de repeticiones que tenemos, se va replegando el ADN y se bloquea y se deja de producir, y esto da lugar a un músculo normal.
En la distrofia facioscapulohumeral esta zona nunca llega a cerrarse, siempre permanece abierta, ¿vale? Y producimos DUX4, los pacientes con distrofia facioscapulohumeral producís DUX4 toda la vida y esto produce daño muscular y todos los síntomas derivados de debilidad, de atrofia muscular. ¿Cómo produce el DUX4 el daño a nivel muscular? Pues bien, por varios mecanismos, principalmente estos tres. Inflamación, células inflamatorias que van allí a dañar al músculo, estrés oxidativo, formación de radicales libres, de unas sustancias que son tóxicas para la célula, esto no voy a meter mucho en detalle porque luego hay una charla específica de esto, y muerte celular, que es pues, el DUX4 desencadena unos procesos que llevan lugar a la muerte de la célula muscular, de la fibra muscular, y todo esto da lugar a la atrofia muscular, que es este proceso en el que se pierde masa muscular y que el músculo se va sustituyendo por grasa. Todo esto lo conocemos, como he dicho al principio, desde hace relativamente poco y ha sido gracias a estos avances en el conocimiento de las causas de la enfermedad lo que están dando pie a que pasemos de un tratamiento que llamamos sintomático, que es paliativo, pues poniendo pues, ortesis para paliar la discapacidad, pastillas para ciertos síntomas como el dolor y otros síntomas que no es tratar la propia causa de la enfermedad, o el ejercicio físico, que es de lo poco que ha demostrado pues, que lentece un poco la progresión de la enfermedad. Gracias a esta información nueva que tenemos pasamos a tratamientos dirigidos, tratamientos que van justo a donde queremos. Sin conocer la causa no podríamos haber tenido estos tratamientos. Y paso ya a explicar un poco cómo estamos en el camino hacia encontrar el primer tratamiento, que de momento pues no hay ninguno, modificador de la enfermedad, primer tratamiento de la causa que trate el proceso patológico de la enfermedad. Para eso, pues como sabéis, los ensayos clínicos tienen que pasar por muchas fases, es un proceso muy largo. Lo primero que se hace es mirar si el fármaco que nosotros pensamos que puede ir bien funciona en el laboratorio. Pues se mira con células, se mira a nivel de laboratorio si el fármaco hace el efecto que nosotros queríamos. Por ejemplo, en este caso, si inhibe el DUX4 o si mide alguna de las formas de actuar del DUX4. Si esto sale positivo, pasamos al siguiente paso, que es demostrarlo en animales con la enfermedad o con un modelo similar de la enfermedad, porque muchas veces es difícil que tengan exactamente los mismos rasgos porque somos especies diferentes, ¿no? Si ya funcionan en animales, y además se demuestra que no hay efectos secundarios importantes en animales, se pasa a los ensayos en humanos. Los ensayos en humanos se llaman ensayos clínicos y a su vez están divididos en 4 fases. La fase 1 es la primera vez que se prueba un fármaco en seres humanos y entonces se cogen muy poquitos voluntarios, muy poquitos pacientes para asegurarnos que no hay efectos secundarios graves que se vean de forma rápida. Y para eso se van dando dosis muy bajitas al principio, cada vez más altas, muy progresivo, para no dar una dosis alta de golpe y ver si van apareciendo efectos secundarios, verlo progresivamente y detenernos antes de que aparezcan los efectos secundarios graves. Una vez que se ha demostrado que no hay efectos secundarios graves a corto plazo, se pasa a la fase 2. En la fase 2 ya entran más pacientes y ya, además de seguridad, que es lo más importante en esta fase, que no haya efectos secundarios un poco más a largo plazo o más raros, que aparezcan una vez que ya se hace un estudio con más gente, también empezamos a ver un poco de eficacia, pero no es hasta la fase 3 cuando no empezamos a mirar, ya estamos más seguros de que el fármaco es seguro y ya empezamos a mirar si es eficaz, ¿vale? Si pasa la fase 3, ya lo normal, y es positiva, lo normal es que el fármaco se apruebe. Esto no quiere decir que se deje de investigar sobre este fármaco. Una vez que está comercializado, que se empieza a poner en los hospitales o donde se ponga, en la práctica clínica normal, se sigue vigilando que no haya efectos secundarios a largo plazo, ¿vale? O menos frecuentes que solo se puedan ver en esta fase, ¿vale? E incluso puede dejar de aprobarse un fármaco que ya estaba aprobado previamente, porque aparecen efectos secundarios. Con todo esto, el proceso es muy largo, muy complejo, muchas fases, hay que asegurarse muy bien, primero, de que no tiene efectos secundarios, segundo, de que es eficaz. Esto hace que de cada 10.000 fármacos que se ensayen, que en el laboratorio solo uno salga aprobado. Por lo tanto, cuando veáis en ruedas de prensa, en la prensa, en redes sociales, un tratamiento innovador, muy prometedor para tal enfermedad, que ha dado resultados buenísimos en ratones, pues
tomarlo con precaución, porque ya sabéis, lo más probable es que este fármaco al final no demuestre ni eficacia ni seguridad y no salga aprobado. Y también pasa con las fases 1, fase 2, según vamos avanzando, es más probable que sí que el fármaco salga aprobado, pero también hay muchas posibilidades de que no. Y los fármacos los ensayos clínicos de los que voy a hablar ahora, pues están en fase 1, 2, algunos 3, por lo tanto, pues no está asegurado que vayan a ser aprobados. De hecho, lo más probable es que no, pero bueno, ya es un avance muy importante el hecho de que haya ensayos clínicos y de que siga habiendo y cada vez haya más. Eso pues indica un camino que probablemente en algún momento dé resultados, ¿vale? Y pasamos ya a la parte importante, que es los ensayos clínicos en distrofia facioscapulohumeral. ¿Os acordáis al principio que comentaba que era importante lo del DNA, que da el RNA mensajero, que da la proteína, y la proteína DUX4 es la que hace el daño en el músculo? Pues bien, nosotros podemos atacar a la enfermedad en uno de estos 4 flancos diferentes, ¿vale? Si hacemos un símil un poco sobre apagar un incendio, podríamos irnos al final del todo, cuando el incendio ya está producido, ir con los bomberos y apagar el fuego. Esto sería, pues, proteger el músculo en la enfermedad. Una vez que ya está el daño hecho, intentar minimizarlo lo más posible, que el músculo regenere, para compensar un poco esa pérdida de fibras musculares que tenemos. Podemos irnos un paso antes, inhibiendo la proteína DUX4. Esto, en el símil del incendio, sería detener al pirómano cuando está encendiendo el fuego, ¿vale? Ya ha empezado, pero le pedimos que continúe y el fuego es más controlable. Podemos irnos un paso antes, al ARN mensajero, que sería pues, pillar al pirómano cuando ni siquiera llega al bosque, está de camino en su coche, le pillamos en un control y nos adelantamos incluso a que pueda empezar a encender el fuego. O nos podemos ir al origen de todo, el ADN, el gen, y que es el que lo planifica todo, y podemos ir a la casa del pirómano antes de que empiece a planificar, incluso que se dirija hacia el bosque y empiece a planificar el incendio. Voy a empezar por lo último, porque es un poco lo que lleva más tiempo estudiándose. Al final es lo más sencillo, porque proteger al músculo, entre comillas, no deja de ser complicado, pero proteger al músculo no requería tanto saber la causa de la enfermedad, sino saber cómo se protege cuáles son los mecanismos de daño muscular generales de las distrofias, de las enfermedades musculares, y saber cómo revertirlos. Por lo tanto, la estrategia, empiezo por el 4, la estrategia 4, que es proteger al músculo. Como he comentado antes, hay 3 vías principales de daño por el cual DUX4 daña al músculo y produce la atrofia muscular: la inflamación, el estrés oxidativo y la muerte celular. Si nosotros bloqueamos cualquiera de estas 3, o idealmente las 3, evitamos que se produzca, que continúe el daño muscular, o por lo menos lo minimizamos, y favorecemos la regeneración muscular por encima de la degeneración. ¿Vale? He dicho que no iba a hablar del estrés oxidativo porque hay una charla específica sobre los antioxidantes. Me voy a centrar más en tratamientos que hay para evitar muerte celular e inflamación. Proteger al músculo favoreciendo su proliferación y compensando la muerte celular. Pues tenemos los inhibidores de la miostatina, ¿vale? Que hay varios ensayos, hay algunos ya con resultados, hay otros en marcha. Los que ya tienen resultados no son todo lo positivos que se esperaba y se ha parado un poco, pero bueno, se está mejorando esta vía para intentar solucionar el problema de mejorar la proliferación muscular. ¿Qué es la miostatina? La miostatina es una proteína que todos tenemos en nuestros músculos, que es un freno del crecimiento muscular. Y diréis, ¿para qué queremos frenar el crecimiento muscular? Lo que queremos es que el músculo crezca, ¿no? Pues bien, sí, pero con un freno. Si nuestros músculos crecen sin parar, pues al final esto empieza a ser contraproducente, se convertiría casi en un tumor. Cuando hay una lesión muscular de cualquier tipo, pues un golpe, un traumatismo o una distrofia, sí que nos interesa levantar un poco ese freno, que la miostatina deje de bloquear el crecimiento muscular y que pueda compensar este crecimiento muscular a la pérdida muscular. Y por eso en las distrofias musculares interesa esta vía de levantar el freno de la miostatina y darle un poco vía libre al músculo para que regenere más rápido. Y en eso está uno de los ensayos clínicos que está en marcha ahora, que es Maneuvre, se llama, que es una farmacéutica grande de Roche. Están en fase 2 de momento. Otro estudio interesante en este sentido, favorecer la regeneración muscular, es un estudio pequeño que se ha publicado hace unos meses con testosterona y hormona de crecimiento, 2 tratamientos hormonales que se conocen desde hace muchos años pero que no se habían aplicado en la enfermedad.
Todo el mundo sabía, los médicos sabemos que estas dos hormonas son anabólicas, quiere decir que favorecen el crecimiento muscular, la producción de proteína, la regeneración de músculo y, por lo tanto, teóricamente deberían funcionar en distrofias musculares. Y este ensayo pues, ha probado las dos en combinación. ¿Y cuáles son los resultados? Pues bien, en cuanto a masa muscular, en cuanto se da el tratamiento empieza a aumentar de forma importante la masa muscular. Aquí lo dejamos de dar y vuelve a caer como estaba, ¿vale? Y con la grasa muscular, con la grasa de cuerpo, pasa al revés. Se reduce cuando damos los tratamientos, la testosterona y la hormona de crecimiento, y cuando dejamos de darlo vuelve a aumentar. Por lo tanto, pues se revierte un poco el proceso este de pérdida de masa muscular y sustitución por grasa, se revierte, ¿vale? Entonces, muy interesante. ¿Qué pasa? Que este ensayo no es un ensayo muy grande, pero bueno, teníamos 40 pacientes, que ya está bien para ver resultados, pero no estaba controlado con placebo. Esto es importante porque hay veces que no controlar por placebo nos puede llevar a confusión. Entonces, será necesario hacer un estudio un poco más grande con placebo pues para confirmar estos hallazgos, pero bueno, ya es interesante que pueda haber algo así y sobre todo que demostraron que no había efectos secundarios, que es uno de los problemas. La testosterona, cuando se pone se lo ponen los culturistas, por ejemplo, para ganar masa muscular, tienen muchos efectos secundarios porque lo ponen a dosis altas, descontrolado, además son sustancias que no se sabe bien lo que llevan porque son ilegales, pero esto se sabe exactamente lo que lleva, es muy controlada la dosis y ha demostrado en este estudio, se vio que no daba efectos secundarios importantes. En hombres, porque solo se probó en hombres, la testosterona en mujeres no se puede dar a la dosis en la que se dio en este estudio. Esto es una limitación importante, que este estudio, así como está con estas dosis, de momento solo sería aplicable para hombres. Vamos a la siguiente estrategia de proteger al músculo. Había dicho que hay, por un lado, los antioxidantes, por otro lado, favorecer la regeneración muscular, la proliferación de las fibras musculares y, en tercer lugar, la inflamación. El músculo, cuando está dañado por cualquier causa, pues un traumatismo o en este caso una enfermedad genética, una distrofia muscular, emite señales de socorro, ¿no?, a la sangre. Y esto es porque el músculo, cuando está dañado, necesita que lleguen las células inflamatorias, las células del sistema inmune, nuestras células de defensa que todos tenemos, para limpiar la zona, para que se lleven las células muertas, se lleven todo el tejido muerto y así, una vez que se marchan las células inflamatorias, poder dar pie a la regeneración. Si no se llevan todo el tejido muerto estas células, no se puede regenerar el músculo. ¿Qué pasa en las distrofias musculares? Que el daño es continuo. No es un daño único que pasa en un momento, sino es un daño permanente, crónico, que está ahí latente todo el tiempo. Entonces, estas señales de ayuda son permanentes. Las células inflamatorias llegan para quedarse, siguen haciendo su trabajo de limpiar la zona y no se van, y entonces, en vez de favorecer la regeneración muscular, lo que están haciendo es perjudicar. Una de las señales más importantes de este tipo que emite el músculo en la distrofia facioscapulohumeral es la interleuquina 6, que se ha visto que está muy relacionada a los niveles de esta sustancia que se libera en sangre por parte del músculo con el pronóstico de la enfermedad, con los datos de atrofia en resonancia, y por lo tanto se ha planteado que si nosotros la bloqueamos, esta hormona, esta interleuquina, podemos minimizar el daño muscular, evitando que el músculo llame a las células inflamatorias y que sigan haciendo daño de forma permanente. Y para eso se está ensayando este fármaco, se llama satralizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6. Es un ensayo clínico pequeño que solo lo están haciendo de momento en algunos hospitales en Francia y no hay una farma grande detrás, pero está previsto que tengan resultados pronto y bueno, es una vía interesante también de cara a minimizar lo más posible el daño muscular. Paso a la siguiente estrategia, la estrategia 3, bloquear el DUX4 directamente a la proteína. Aquí no me voy a extender mucho, ya que ahora mismo no hay ensayos clínicos activos importantes con esta vía. Se han ensayado muchos fármacos en el pasado, ninguno con resultados satisfactorios. Es difícil ir a la proteína, inhibir solo una proteína es complicado. Hay veces que se puede hacer, pero la mayor parte de las veces es muy complicado. Entonces lo que se está tendiendo ahora es adelantarnos un paso, irnos al ARN mensajero. Vamos a este paso, que ya sí que tenemos técnicas concretas para ir a destruir solo ARNs mensajeros que a nosotros nos interesa, solo uno,
y es lo que se está ensayando ahora principalmente en la distrofia facioscapulohumeral. ¿Cómo lo hacemos? Pues con RNAs de interferencia. ¿Qué es un RNA de interferencia? El RNA, pues lo he comentado antes, es esta copia que se hace del gen, en este caso una copia del DUX4, más cortita, que sale del núcleo y que la célula puede leer para formar la proteína DUX4, la proteína tóxica. Este RNA nosotros lo podemos bloquear haciendo un RNA complementario, un RNA que llamamos de interferencia. Se llama siRNA porque son las siglas en inglés de Small Interference, RNA pequeño de interferencia. Es una... no me pasa... ahí. Es una molécula que es básicamente un RNA que nosotros fabricamos artificialmente, pero que tiene cada letra complementaria al RNA que nosotros queremos destruir, en este caso al RNA del DUX4. Y así, de esta forma, solo se va a pegar a ese RNA, no se va a pegar a otros de otras proteínas necesarias del cuerpo. Y al pegarse lo va a bloquear, ¿vale? Y además, este bloqueo lo que va a permitir es, funciona de la siguiente manera, va a permitir que al bloquear el RNA haya unas proteínas de cada célula que tenemos todos que reconozca eso como algo anormal y que lo destruya, ¿vale? Y entonces tenemos lo que nosotros queríamos. Gracias a este RNA de interferencia tenemos la destrucción del RNA del DUX4. Si se destruye el RNA no se puede producir la proteína, que es lo que nos interesa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no estamos aplicando esto desde ya? Si ya se está aplicando en otras enfermedades, ya se conoce este mecanismo desde hace años. ¿Cuál es el problema en la distrofia facioscapulohumeral y en otras enfermedades musculares? Pues bien, que nosotros tenemos que hacer llegar este tratamiento al músculo. Nos interesa que llegue en concentración adecuada al músculo y no nos interesa que llegue a otros órganos, pero no vamos a estar pinchando músculo por músculo, zona por zona. Al final estaríamos creando más daño del que intentamos solucionar. Se pone por sangre para que la circulación lo haga llegar al órgano que nos interesa, en este caso al músculo. Pero si nosotros lo ponemos sin más en la sangre, va a llegar a todas partes, va a llegar al hígado, va a llegar al riñón, va a llegar a cualquier órgano y al final al músculo va a llegar muy poquita concentración y no va a ser suficiente. Y este es el principal, hay otros problemas por lo que no se ha aplicado hasta ahora, pero este era uno de los principales problemas que tenía la ciencia a la hora de aplicar este tratamiento para la distrofia facioscapulohumeral. ¿Qué se hace ahora? Pues bien, se crea una molécula guía que se pega al RNA de interferencia que tiene una dirección. Esta dirección le dice al RNA de interferencia dónde tiene que ir. Es la dirección exacta del músculo. Ya no va a ningún otro órgano, solo va al músculo. Hay varios ensayos en marcha con el RNA de interferencia, con la molécula guía. Lo que cambia un poco es el tipo de molécula guía. Se están ensayando varias. Por ejemplo, esta es la del ensayo ARODUX. Lo que hace es unirle esta proteína, lo que lleva es la dirección de este receptor de integrina a V beta 6, que es un receptor que solo está en el músculo. Y entonces es como una cerradura que va a ir intentando meterse en varias, una llave que va a intentar meterse en varias cerraduras que solo va a encajar con esta de aquí, con esta integrina que solo está en el músculo y por lo tanto solo va a poder entrar en el músculo, no en otras partes, ¿vale? Luego el de Avidity tiene otra molécula distinta que es un anticuerpo, pero bueno, básicamente lo que cambia es la molécula guía. El RNA, el mecanismo es el RNA de interferencia tanto en el de ARODUX, el Arrowhead, como el de Avidity, que tienen un mecanismo muy similar. Cambia la forma de entrada, que habrá que ver cuál es mejor. De momento pues no hay, a lo mejor las dos funcionan, no funciona ninguna o solo una de las dos. Y pasamos ya a la última fase de la investigación, que es realmente irnos al origen de todo de la enfermedad, al ADN. Si nosotros nos vamos al ADN, pues tratamos la enfermedad de raíz. Es un poco, antes de que se produzca cualquier daño, el plan de todo está en el ADN, pues vamos al ADN. Esto suena un poco a ciencia ficción, algo, pues modificar el ADN pues parece de película, pero realmente es una técnica que conocemos desde hace bastantes años. En los años 80, 90 se descubrió que había bacterias, unas bacterias muy comunes, que son las que producen la leche, la que producen los yogures, el queso, están en muchas bacterias muy comunes que tienen una proteína que se llama CRISPR-Cas9. Esta proteína lo que puede hacer es cortar el ADN
pero no en cualquier sitio, sino justo donde la bacteria le dice. La bacteria lo usa para defenderse de virus. Los virus también tienen ADN, entonces la bacteria utiliza esta proteína como arma para destruir a los virus. Pero lo que se ha visto es que podemos modificarla para que en vez de reconocer el ADN del virus, reconozca cualquier parte del ADN que nosotros queramos. Y esto nos lleva a, gracias a estas proteínas bacterianas, poder modificar el ADN, poder cortar donde nosotros queramos, incluso volver a empalmar después el corte e incluso poder sustituir unos trozos de ADN por otros, es decir, editar el ADN. Por lo tanto, no es tanto ciencia ficción. Estas técnicas que han revolucionado la ciencia se están aplicando en muchos campos, de momento no tanto en medicina en seres humanos, luego comentaré un poco por qué, pero uno de los principales descubridores de estas proteínas fue este señor de aquí, que se llama Francisco Mójica, que es español. Lo descubrió en unas bacterias de una laguna al lado de su casa de Santa Pola y esto fue lo que ha llevado ahora pues, a esta revolución en cuanto a tratamientos genéticos. Desgraciadamente pues, no se llevó el Nobel, se lo llevaron otros. Esto es algo que pasa mucho en ciencias, bueno, en general en la vida, que quien participa más muchas veces no se le reconoce, pero bueno, le pongo aquí para reconocerle desde aquí. ¿Cuál es el problema por el que, aquí sale un poco escuadrado, pero bueno, el problema por el que no, a pesar de conocer esto desde los principios de los 2000, no se estaba aplicando de forma general en todas las enfermedades genéticas, es que todavía tiene ciertos errores esta práctica. Nosotros podemos decirle a esta proteína dónde tiene que ir a cortar. Si nos interesa cortar aquí, decimos ve a cortar aquí, pero una de cada 10.000 veces, una de cada 100.000 veces, es muy raro, va a cortar también en otro sitio que no nos interesa, y eso es peligroso. Normalmente no pasa nada, pero si justo va a cortar a un sitio importante, puede producir enfermedades nuevas, puede producir tumores, y entonces esto hay que minimizarlo, aunque solo pase una de cada 100.000 veces, es algo que hay que evitar antes de poder aplicarlo en seres humanos. En la distrofia facioscapulohumeral, como he dicho al principio, el gen DUX4 está en una región que está repetida muchas veces. Entonces, si nosotros le decimos ir a cortar ahí, no va a hacer un solo corte, va a hacer muchos, uno por cada repetición. Y eso pues, aumenta mucho más el riesgo de que haya problemas derivados de estos cortes y que dé enfermedades nuevas o tumores. ¿Qué es lo que se ha descubierto recientemente que lo hace más aplicable? Pues bien, que podemos modificar esta proteína, ya no es CRISP, ahora es DCRISP, D de dead, de muerta, realmente no está muerta, solo la han modificado para que en vez de cortar, bloquee. Y esto es mucho más seguro. Podemos decirle que bloquee el DUX4 y si una de cada 100.000 veces se equivoca y va a bloquear otra zona, pues no es algo tan importante como si lo corta, tan irreversible como si va a cortar allí, ¿vale? Y esto, el año pasado ya lo comenté un poco de pasada, diciendo aquí está el futuro de la modificación genética, pero todavía falta mucho, y no me esperaba que en solo un año dieran ya la noticia de que ha empezado el primer ensayo clínico con esta técnica, con la CRISP modificada, para bloquear el gen DUX4. Es un ensayo fase 1, solo va a meter 12 pacientes de momento y va a tardar un tiempo en dar resultados, pero bueno, ya son bastantes buenas noticias en cuanto a irnos al origen de todo del problema de la enfermedad. Y ya para ir terminando, un resumen de los ensayos clínicos que hay. Tendríamos primero estos dos primeros con la estrategia 4 que he puesto al principio, la de proteger al músculo, un inhibidor de la miostatina que el ensayo Maneure, que lo lleva Roche, una farmacéutica muy grande, por lo tanto pues con medios y financiación. Está en fase 2, participa España, algunos centros, y de momento son pocos pacientes, al ser fase 2 son poquitos pacientes, son 48. Y está previsto que termine, aunque a veces se alarga, en octubre de este año, por lo que probablemente tengamos resultados en unos meses, finales de este año o principios del que viene. Satralizumab es este antiinflamatorio que comentaba, inhibidor de la interleuquina 6. No hay farmacéutica grande detrás, es un hospital de Francia, de Niza, por lo tanto, pues menos medios, pero bueno, está avanzando, está en fase 2, poquitos pacientes, 40, también previsto tener resultados dentro de poco. Arodux, los dos siguientes que comento son siRNA, RNA de interferencia para eliminar el ARN. Tenemos Arodux y tenemos Avidity.
el Fortitude. Ambos de empresas pequeñitas, pero ambos han sido compradas por farmacéuticas grandes, Sanofi y Novartis, por lo tanto, pues con un impulso grande para a la hora de financiar, de que avance el ensayo, ¿vale? Que eso es, cuando compra una empresa grande, pues suele ir luego todo mucho más rápido. En el de Arrowhead está en fase 2, participa España, participamos nosotros en el Ramón y Cajal, pero es verdad que va muy despacio porque están asegurando mucho que cada paciente nuevo que se mete se recopilen bien los datos de los anteriores para evitar pues, esos efectos secundarios y que de momento no han aparecido efectos secundarios graves, pero quieren asegurarse mucho antes de seguir metiendo pacientes. Probablemente con la compra de esta farmacéutica grande se pueda acelerar esto y pueda ir más rápido el ensayo. No sé si alguno está pendiente de que le llamen, pero bueno, si no les hemos avisado es porque se va muy a cuentagotas. Van a ser 60 pacientes, también pocos por ser un fase 2, y está previsto que acabe también tener resultados a finales de este año, aunque visto con cómo van de rápido, probablemente se alargue unos meses más. El de Avidity ya empieza su fase 3. En la fase 3 no hay centros de momento activos en España, que yo sepa, por lo menos no lo tienen publicado, pero sí que va a haber, ¿vale? Centros que está Vallebrón y alguno más. Y este ya es fase 3, por lo tanto ya podrán entrar más pacientes, 200 está previsto. Y este, pues como acaba de empezar, pues está previsto que tarde tiempo en tener resultados. Y luego finalmente el último que os ponía, que ese es un fase 1 con la técnica esta de CRISPR modificada para modificar el ADN. Este todavía le queda mucho tiempo, son solo 12 pacientes, solo Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Y de momento, pues bueno, está ahí, pero ya han anunciado que han tratado el primer paciente, pero bueno, irá muy despacio. Como los fases 1 pues tardan después en llegar a fase 2, a fase 3, eso es lo que más, la técnica más novedosa, pero la que está más retrasada de momento. Y bueno, ya para ir acabando, que no sé si me paso de tiempo, a ver la diapositiva, sí. Bueno, yo sigo hablando. No, es la anterior. Un poco perspectiva de futuro, así rápido. Realmente ya tenemos las bases de cómo se trata la enfermedad, teóricamente bases que funcionan bien y que deberían tener efecto, pero hay algunos inconvenientes. Como os he dicho, uno de ellos es hacer llegar el fármaco al músculo. Esto parece una tontería, porque ya tenemos lo más difícil hecho, que es solucionar el problema de destruir la proteína, destruir el ARN, pero no podemos hacer llegar eso al músculo, y para eso pues están diseñando varios, os he comentado los de Arodux y el de Avidity, pero también se están ensayando otro tipo de anticuerpos, se está ensayando incluso metiendo el fármaco en virus atenuado, que ya no infecta, sino que se mete en el músculo, infecta entre comillas, se mete en el músculo, pero ahí no hace daño, porque es como algunos virus que ya no funcionan y que el único papel es introducir el fármaco en el músculo. Luego, una cosa muy importante es que de momento todavía no tenemos claro qué medir en los ensayos clínicos. Por mucho que tengamos fármacos súper eficaces, si no sabemos qué medir, pues puede que nos den incluso resultados negativos con algo que debería funcionar. Se está midiendo, por un lado, el gen DUX4 cómo se expresa, pero se está viendo que es muy difícil de medir y que no se correlaciona bien con luego los síntomas y la mejoría. Estamos midiendo pues, cosas que tienen más sentido para los pacientes sobre todo, que es lo que queremos mejorar, que es el rango de movimiento de los brazos, el tiempo, la distancia que caminan, pues cosas más que es al final lo importante de un tratamiento, que mejore estas cosas. ¿Qué pasa con esto? Pues que te tarda años en ver resultados en movimiento, ¿vale? Un fármaco que damos ahora no vamos a ver una mejoría, por muy eficaz que sea, hasta dentro de 2-3 años. Y los estudios no tienen tanto tiempo, necesitan resultados antes para seguir avanzando. Si se prolonga tanto, es complicado de llevar un ensayo clínico. Entonces, lo que se está haciendo ahora es tender más a resonancia magnética.
La resonancia magnética mira, hay algunos filtros que miran el edema muscular y eso nos permite rápidamente ver si hay cambios. Además, eso se está viendo que se relaciona bien con la mejoría luego al tiempo y con el grado de atrofia muscular, ¿vale? Por lo tanto, pues eso, necesitamos marcadores claros de la enfermedad para los ensayos. Y luego, por último, como pasa en otras enfermedades, probablemente no tengamos inmediatamente el tratamiento revolucionario, sino que vayan saliendo tratamientos que mejoran un poco un aspecto, otro, y lo suyo será combinarlos, poner tratamientos en conjunto que unos protejan el músculo, favorezcan la regeneración, otros eviten que se forme el DUX4, y sin olvidarnos tampoco de la base que tenemos ahora mismo, que es la nutrición y el ejercicio físico. Y todo esto probablemente, si es que llega, antes de que llegue la terapia definitiva, pues sea más bien algo de combinación, ¿vale? Y ya la última diapositiva, pues bueno, es un camino muy escarpado, muy alto, el de encontrar la cura o el tratamiento de la enfermedad. Teníamos solo tratamientos sintomáticos, tratamientos paliativos, porque no se podía investigar porque no conocíamos la causa de la enfermedad. Cuando hemos apartado la piedra de conocer bien las causas de la enfermedad, que todavía quedan cosas por descubrir, pero se ha avanzado mucho, pues hemos podido avanzar hacia los ensayos clínicos con tratamientos dirigidos, ¿vale? Queda pues estos problemas que os decía, pues hacerlo llegar al músculo, aspectos técnicos, aspectos de que no sabemos qué medir, otras piedras que irán apareciendo en el camino y que harán que este pues, sea un proceso muy largo, que es esperanzador y motivo de alegría, pero que todavía queda bastante por el camino. Y para eso, para avanzar, pues tenemos que ir de la mano con las farmacéuticas, que son las que investigan, los médicos, que somos los que participamos en las investigaciones, que somos los que tenemos que diagnosticar la enfermedad pronto y proponer tratamientos adecuados y seguir a los pacientes a tiempo. Y luego los pacientes, las asociaciones como FSH de Spain hacen un trabajo muy importante visibilizando la enfermedad, dando información sobre pues, como congresos como este, pero también presionando una vez que haya un tratamiento nuevo, ahí no está todo el camino hecho, se está viendo pues, que son tratamientos muy caros y que hay que presionar para que se financien y que lleguen de forma equitativa a todos los pacientes y es un trabajo un poco de todos esto. Y bueno, esto ha sido todo. No sé si las dudas son ahora o después. ¿Ahora? Sí, ahora. Vale. Cualquier pregunta. Gracias. Tenemos por ahí micrófonos, si alguien quiere alguna pregunta. Muchas gracias por la charla. Yo dos preguntas de curiosidad sobre los ensayos. Tú mismo lo has dicho, que la mejoría clínica es complicada de ver. ¿Hay algún biomarcador asociado en los ensayos que os sirva? Interleucina 6 o algo así. ¿Perdón? ¿Algún biomarcador en los ensayos que os sirva para ver el efecto del fármaco antes de la mejoría clínica? Sí, se miraba mucho, se estaba viendo eso, que medir la expresión directa del DUX4, la proteína DUX4, no era muy útil porque es una proteína que realmente no se expresa todo el tiempo, va dando picos y es difícil de medir en un momento concreto cómo está la proteína, pero se mide, hay una serie de genes que dependen del DUX4, porque el DUX4 no va a hacer daño directamente, va a reclutar a otras proteínas que son las que van a hacer daño pues, con inflamación, con estrés oxidativo, todo esto. Estas proteínas sí son más fiables de medir, eso sí que se mida, pero claro, y luego la interleuquina 6 también se ha propuesto, nunca se ha usado como objetivo principal, porque bueno, es algo como colateral realmente, pero sí que se ha visto que correlaciona bien a largo plazo después con la clínica. Y realmente con estos biomarcadores el problema que hay es que, muy bien, nos dice que el fármaco está haciendo el efecto que esperamos en sangre, pero si no demostramos que luego mejora la fuerza o mejora la vida del día a día, pues no sirve de nada. Entonces, pues por eso se tiende más a combinar un poco, nunca en un ensayo clínico se mide una sola cosa, sino se miden cosas de varios tipos, de cómo mejora la fuerza, pero también los marcadores en sangre y de la resonancia, que esto sí que es una cosa intermedia un poco, porque la resonancia no, es algo que se traduce bastante más directamente con la fuerza muscular.
Y en los criterios de inclusión de los ensayos, ¿se tiene en cuenta el número de repeticiones? Si hay algún...? Bueno, son muy variados. Realmente es que tengan el diagnóstico genético, 10 o menos, y ya está, en ese sentido. La mayoría solo es FSH tipo 1, hay alguno que también es FSH tipo 2, y luego donde son más estrictos es en coger un rango de gravedad que no sea ni muy leve ni muy grave. En eso son un poco más estrictos. ¿Pero gravedad por la escala clínica o gravedad por el porcentaje de metilación? O No, escala clínica. Escala clínica. Gracias. Nada. Buenos días, mi nombre es Pilar. Doctor, quería preguntarle más que en relación con los medicamentos, ha mencionado usted la nutrición y el ejercicio. Yo no tengo la enfermedad, la tiene mi marido, pero nunca, de las veces que hemos estado en neurología, en la consulta, nunca nos han hablado del ejercicio. Nosotros por nuestra cuenta ya lo practicamos, él también, practica trabajo de fuerza y todo tipo de ejercicio, pero de la nutrición nunca nos han hablado. Mi pregunta es, ¿cualquier tipo de estrategia antiinflamatoria, alimentación, deporte, va a contribuir a que se mejore? Pues mira, esto casi voy a dejar que contesten después en la charla que van a dar específica de esto, porque es una respuesta muy larga. De hecho, se va a hablar, se va a hablar de cuáles son los suplementos que en teoría tienen más poder antiinflamatorio, antioxidante, y cuáles son los alimentos también que llevan más de estos componentes. Entonces, mejor que hablen de esto. Por eso no he querido entrar ahí mucho, porque es bastante complejo y amplio. Desde su experiencia, ¿estas estrategias funcionan para mejorar la vida del paciente? Es que realmente es difícil ver, porque es un beneficio muy, muy a largo plazo. En los estudios que hay sí parece que hay beneficio, pero que podamos ver en los pacientes. Claro, luego también cuando se ha investigado esto en ensayos clínicos está muy controlado. Luego la dieta, el día a día, en un año puede cambiar muchísimo y entran muchas variables. Entonces, ver si funcionan o no, pero lo que está claro es que, como además son dietas que son saludables no solo para esto, sino en general, pues está claro que hay que recomendarlas, y tenderemos, ahora que hay más evidencia, tenderemos cada vez más a recomendar este tipo de dietas a nuestros pacientes. De ahí a dar una dieta muy estricta, yo creo que tampoco es lo interesante, sino decir un poco qué alimentos evitar y cuáles favorecer, ¿vale? Gracias. Esto van a hablar muy en detalle. No. ¿Alguna pregunta más tenéis por ahí? No, pues muchas gracias, doctor. Gracias.